La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta Webinar Ser FADU, un espacio donde encontrarás conferencias, seminarios y charlas en línea que fueron transmitidas en vivo a través de nuestras redes sociales. Webinar Ser FADU. En esta ocasión, el licenciado Tino Nájera nos habló de su tema, Mi Framework de Trabajo, Tiempo, Metas y Medio Oriente. Bueno, buenas noches, buenas noches acá. Como ya les comentaron, yo soy Tino Nájera, soy diseñador gráfico, ilustrador, director de arte. A lo largo de mi carrera o de mi vida he tenido la oportunidad de vivir en distintas ciudades de la República Mexicana y también de Latinoamérica y un poquito más para acá, para el Medio Oriente en este momento. Yo nací en la Ciudad de México, pero desde muy pequeño crecí en la ciudad de Guanajuato. Después de por ahí un tiempo me fui a vivir a la ciudad de Tampico para estudiar en la universidad. Como ya les dijeron, estudié en la Universidad del Noreste. Allá viví durante 3 años, casi 4, y después tuve la oportunidad de moverme para Ciudad de México. Viví 6 años en Ciudad de México trabajando en distintas agencias de publicidad, desde muy pequeñas, haciendo de todo, desde diseño promocional, diseño de publicidad para redes sociales, de todo un poquito. Entonces, tuve la oportunidad de crecer y de aprender un poquito de todo ahí, para después moverme a Bogotá, a una startup de educación en línea que se llama Platzi. Ahí estuve viviendo 2 años trabajando más enfocado en redes sociales, pero ya en un solo producto. Entonces, fue una época de muchísimo aprendizaje, de muchísimo crecimiento, y después la vida, muchas veces acá, una de las preguntas más comunes en Dubái es, ¿qué haces acá y por qué estás acá? Y pues yo siempre respondo que la vida me ha traído hasta acá. Entonces, les voy a contar un poquito de cómo ha sido todo este proyecto, cómo ha sido este proceso de crecimiento. Yo terminé la universidad por ahí el 2012, 2013 más o menos. Entonces tampoco es como un tiempo demasiado largo, pero bastante para poder compartirles cosas a lo largo de mi carrera profesional. ¿Por qué Pongo Roma no se construyó en un día y tampoco fue fácil? Porque a lo largo de todos estos movimientos, muchas veces suena interesante el poder decir, bueno, estoy aquí, estoy acá, estoy moviendo, estoy conociendo, pero todo esto lleva un poco de sacrificios también, los cuales a lo largo de la presentación les quiero ir contando. Les quiero contar un poco también de cómo ha sido mi proyecto o mi proceso desde que salí de la universidad hasta el día de hoy. Cuando estudiaba en Guanajuato, cuando vivía en Guanajuato, mi primer intento fue inscribirme a la Universidad de Guanajuato. Estuve 1 año haciendo el propedéutico allá y pues no me rechazaron de la universidad. Y eso, en ese momento yo no lo entendía, para mí fue un poco duro. Intenté como moverme, como tal vez cuestionarme si realmente era lo que yo quería hacer o si realmente era bueno para lo que yo quería hacer de mi vida. Esto me lleva a moverme a la ciudad de Tampico. Como les platiqué, estuve estudiando 3 años, 3 años y medio, y ahí empiezan los primeros proyectos de freelance y de carrera como diseñador tal cual. ¿A qué me refiero? Yo mientras estaba estudiando daba mucho, Ina lo comentó hace un momento, yo trataba de trabajar sí mis tareas, sí mis proyectos, pero un gran tiempo al día yo se lo dedicaba a mis proyectos personales, y puedo decir que esto me ayudó demasiado a encontrar muchas cosas como una voz, como un estilo, como enriquecer lo que yo quería hacer, descubrir también qué es lo que yo quería hacer. De ahí, después de estar en Tampico 3 años, 4 años, me voy a la Ciudad de México, y fue difícil, primero porque yo llegué, si bien les comentaba que yo nací en la Ciudad de México, yo viví ahí 3 meses, 4 meses, porque yo nací en el 85. Esa es otra cosa que
Yo nací en el 85, actualmente tengo 36 años, pero terminé muy grande la universidad. ¿Qué pasa? Que mis papás después del 85 viene el temblor y se van, entonces yo no conocía, entonces llegué a una ciudad completamente nueva, con muchos estigmas de lo que todos ya sabemos, la delincuencia, bla, 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 ¿no? Entonces, llego y empecé a trabajar en agencias muy pequeñas, haciendo de todo un poco. La verdad es que en la primera agencia en la que yo llego a trabajar en la Ciudad de México, ni siquiera tenía un diseñador senior que me estuviera orientando. Entonces, para mí fue mucho prueba y error de qué está bien, qué está mal. Mira, me piden esto, te estoy entregando esto, pero no es lo que teníamos en mente, entonces hay que recapitular y vamos a volver a hacer ese proyecto y vamos a entregar como lo que se debe y lo que quieren. Por eso, algo que siempre tuve muy claro fueron, y lo digo de manera como para mí muy afortunada, fueron mis metas. Yo estando en Tampico, yo sabía que yo me quería ir a Ciudad de México. Entonces, hace rato cuando me presentaban, les decían que por ahí tuve un intercambio en la Universidad de la UAM Xochimilco en Ciudad de México. Y lo hice precisamente como con la idea de, ok, mi plan es moverme a trabajar a la Ciudad de México. ¿Qué puedo hacer ahorita mientras estoy estudiando? Bueno, pedí un intercambio, me fui, conocí la ciudad un poquito, hice un poquito ahí como de PR, como que empecé a conocer a la gente que se movía en el medio de la ilustración, buscaba ahí colaborar, buscaba ahí que me invitaran a alguna exposición, colaborar con gente que poco a poco me llevó como a ir metiéndome y conociendo un poquito el cómo se movía y cómo se generaba todo dentro de este gremio. Entonces, gracias a eso yo pude entender que donde yo estaba, pude entender en dónde estaba y a dónde quería llegar. Y eso me ayudó a trazar un plan para yo poder ir poco a poco logrando esas metas. Con esto, muchas veces dentro de estas metas era, ok, este es mi trabajo de 9 a 6 de la tarde, pero después de las 6 yo llego a casa y me empiezo a trabajar en lo que yo quiero hacer, en lo que yo quiero mostrar. Algo importante también que comentaba por ahí Ina hace un momento era, bueno, ¿cómo trabajo mi book? Alguien le preguntaba que cómo consigues trabajo en editorial. Mucho tiene que ver también, creo yo, que con el book que tú vas generando y que tú vas trabajando. Por ejemplo, si yo quisiera hacer ilustración y muestro un book lleno de arte publicitario o de logos, me van a ir alejando un poco de eso que yo quiero generar para mi carrera o para mi vida. Entonces, es por eso la importancia de estos proyectos personales, el entender a dónde te van a llevar, a dónde te van a encaminar, encontrar una voz, explorar y encontrar también, muchas veces dentro de toda esta exploración, tenemos proyectos que nos gustan mucho, proyectos que no nos gustan tanto. El encontrar el por qué esos proyectos no nos gustan tanto, también ayuda un poco a enaltecer esos errores, encontrar esa belleza de los errores. Hay una técnica japonesa que se llama kintsugi, que básicamente consiste en cuando una vasija se rompe, ellos la vuelven a juntar y pegan con oro donde se fracturó toda la pieza. Entonces, ese defecto que podría ser dentro de la pieza se convierte ahora en la belleza. También eso nos ayuda mucho como a encontrar esas partes en nuestros proyectos personales, encontrar también con quién nos podemos colaborar, cómo nos podemos arriesgar también. Por eso, muchas veces, y algo que yo comprendí con el tiempo, yo me desesperaba, ¿sabes? Yo era una persona, y sigo siendo igual, soy una persona que suele ver demasiado contenido, suele ver demasiado arte, demasiadas películas, demasiada ilustración, demasiada publicidad. Y muchas veces tenemos personas que admiramos y decimos, puta, es que cómo este güey pudo lograr eso. Y hay veces que esa presión nos puede comer un poquito, pero también llega un punto en donde digo, a ver, Tino, es un proceso y tú estás en ese proceso también. Entonces, hay personas que yo admiro que en algún punto estuvieron en donde yo me encuentro ahora y así, o sea,
las personas que admiramos en algún punto fueron estudiantes y en algún punto estuvieron descubriendo esa voz, en algún punto estuvieron jalándose las greñas porque estaban viendo a otros referentes que les parecían increíbles y que no entendían cómo podían lograr ciertas cosas. Entonces, es muy importante que no, que no nos desesperemos, que encontremos como ese ritmo y poco a poco encontrar una manera en la que disfrutemos hacer las cosas. Cuando las hacemos a manera de disfrutar y no por conseguir, en este caso, en esta época, likes, como seguidores, todo se vuelve como más llevadero, todo se vuelve como más tranquilo y más disfrutable todo ese proceso. Muchas veces y mucha gente nos dice, no, enamórate del proceso, no te fijes en la meta. Y es cierto. Parte de mi ciclo creativo o como yo funciono, sobre todo en proyectos personales, es tener una inspiración, en este caso encontrar elementos que aparentemente no tuvieran algo en común. A lo mejor, no sé, a mí me gusta mucho el tema de los sneakers, me gusta mucho el tema del deporte, me gusta mucho diferentes temas, ¿no? La ilustración, son temas que a lo mejor aparentemente no tienen nada entre sí y resulta que lo tienen porque ese punto o ese común denominador entre ellos soy yo, ¿no? Que yo soy, a mí es a quien me gusta. Entonces yo busco una manera en englobar todo eso que me está gustando y todo eso que estoy viviendo en el momento para poder crear algo nuevo. Ya que creé y ya que terminé esa pieza, me voy al punto de reflexión y con reflexión me refiero a, ok, ¿qué me gustó de esto? ¿Qué no me gustó de esto? ¿Qué puedo mejorar para no repetirlo? O ¿qué me gustó para seguir trabajando con eso? Aquí les quiero platicar un poquito acerca de mis inicios y con esto, más que mostrarles mi trabajo per se, quiero mostrarles el proceso que me ha llevado, cómo el tiempo me ha ayudado también a crecer y muchas otras cosas. Mis primeras ilustraciones se veían así. Creo que esta fue mi segunda o mi tercera ilustración. Una combinación de Illustrator con Photoshop y a mí me encantaba, ¿no? O sea, yo me pensaba, wow, lo que estoy haciendo ahorita, que era lo que en algún punto de mi vida yo había soñado, porque a mí desde chico me gusta dibujar, desde chico me gusta ilustrar, y en algún punto de mi vida yo me acuerdo que en mi casa compraban revistas, me acuerdo que era la revista Cuo, y yo veía los dibujos de Beteo, y decía, ¿cómo le hacen ellos? ¿Qué estudiaron ellos para poder hacer y vivir de estar haciendo dibujos para una revista? Me parecía algo increíble, me parecía algo hasta cierto punto inalcanzable, ¿no? Entonces, cuando yo trabajé esta ilustración, me pareció increíble. Dije, bueno, ya estoy entendiendo el cómo hacen ellos ese tipo de cosas. Después, buscaba cómo experimentar. En la ilustración del centro, es un mall chiquito que está en Tampico, no me acuerdo bien la zona, sobre Avenida Hidalgo, y fui, me acuerdo, con mi cámara, tomé una fotografía y dije, oye, esto le puedo hacer ilustración. Y me puse a combinar fotografía con ilustración y buscar elementos ahí como que pudieran hacer ver algo un poquito más interesante. La bota fue ahí como alguna colaboración que busqué. Y poco a poco le fui perdiendo el miedo al no. ¿Sabes? Algo que yo hacía mucho y si estás estudiando o quieres adentrarte como al mundo de la ilustración o en algún punto en específico de la ilustración, algo que yo hacía es, y te lo cuento como manera de anécdota, es, yo me iba al Sanborns, que está justo enfrente de esta plaza en Tampico, y me metía a las revistas y encontré y me ponía a ojear, a ojear, a ojear. Decía, bueno, esta revista es ilustración, pero no se parece a lo que yo estoy haciendo en este momento. Y encontraba las que sí, anotaba en un cuadernito que llevaba los correos y a mandar correos y muchas veces no me contestaban, muchas veces me decían, oye, no, ahorita no estamos colaborando, que a lo mejor era su manera más polite de decirme, no nos gusta lo que estás haciendo, pero pues yo sé que yo estaba buscando la manera de avanzar, de generar, de que mi trabajo lo viera la gente. En ese momento
era la manera en la que yo encontraba poder mostrarle mi trabajo a la gente que estaba afuera, ¿no? A la gente que podría necesitarlo también. Entonces, podría decirte que ahí me puse a coleccionar no, hasta que llegó un sí, y yo me enfocaba más en el sí que en los 50 o 100 nos que yo, o los 50 correos que ni siquiera me respondían, ¿sabes? Entonces, gracias a eso, gracias a perderle ese miedo, a perderle la pena, llegó mi primera colaboración. Esta por ahí yo creo que fue, yo seguía estudiando, me parece, o si acaso tenía 1 o 2 meses de haber salido de la universidad, y fue una revista que se llamaba Indie Rocks, que igual, el pago en este momento me acuerdo que fue 3 revistas, me mandaron 3 revistas y fue todo lo que me dieron, pero yo estaba más feliz por lo que estaba encontrando, lo que estaba generando, que lo que estaba recibiendo en ese momento. Para mí era mucho más importante. Después llegaron otros proyectos, como este, que fue un libro por ahí con la cultura mexicana, y empecé a explorar un poquito alrededor de la cultura guerrerense. Poquito a poquito explorando aquí, explorando texturas, explorando colores, explorando maneras de resolver ciertas cosas. Todo esto, y por ejemplo, todo esto es parte como de ese proceso de exploración, de ese proceso de proyectos personales, de a ver, yo quiero hacer esto, ok, ya hago ilustración, quiero aprender a hacer 3D, me gusta el fútbol, pues voy a hacer ahí algunas ilustraciones, en este caso el Chicharito de Miguel Ayun. Por ahí una galería en México me invitó a hacer la bandana, es el tigre que está en el centro rojo. Es un proyecto que me invitó Gurú, que fueron unas colaboraciones dentro de una exposición. Los hombres hacíamos bandanas y las mujeres hicieron como unas muñecas también como mexicanas. Pero todo esto poco a poco fue como, no fue ni de la noche a la mañana, y fue con mucha parte de explorar, de encontrarme, de saber que no iba a ser tan fácil, pero también que lo interesante era que yo estaba, el trabajo o las horas que yo estaba invirtiendo ahí eran para mi propio beneficio, para poder crecer, para poder generar cosas. Después, eh, algo que pasaba mucho, a mí me gusta mucho la música, es otro de los temas que me gusta ver reflejado con algunas ilustraciones. Pasó que algún cantante, podría ser como rapero mexicano, que se llama Sabino, le hice alguna ilustración para una canción de él, y se la mandé. Le dije, mira Sabino, esto es lo que hice, me inspiró tu canción a hacer esto, y si en algún punto te interesa, podemos hacer algo. Vamos a alguna canción, algún disco, lo que quieras, podemos trabajar. Me contestó, me dijo como, chido, güey, nada más. Esto también es algo que nos permiten ahora las redes sociales, como que yo siempre he pensado que las redes sociales pueden ser tan buenas o tan malas como tú las quieras volver. Entonces, si nosotros somos coherentes y somos ecuánimes en nuestras redes sociales, muchas cosas buenas y de mucho provecho les podemos sacar con ellas, ¿no? Entonces, resulta que en algún punto me escriben los Master Plus, y me dicen que es otro grupo de música mexicana, y me dicen, oye, Tino, ¿cómo estás? Sabino nos pasó tu contacto y queremos trabajar algunas cosas. Y por ahí empezamos a trabajar esta canción, esta ilustración para una canción. Luego trabajamos para una canción que se llama El Castigo, que hicieron Sabino con Master Plus. Quiero hacerte entender, porque no creo, sé que vas a volver. Pero esta ilustración primero, bueno, fue pensada para el case de Spotify, y de ahí la utilizaron también para el video y salieron varias cosas interesantes. Como les decía,
más que mostrarles como esto, como lo que he hecho, quiero que lo vean más como el lado de qué pasó cuando dejé de tener miedo al rechazo, ¿no? Cuando dejé de tener pena a que me dijeran que no, que ni siquiera me contestaran. Poco a poco fui confiando mucho en mi trabajo, fui confiando mucho en lo que yo estaba haciendo, y eso se empezó a ver reflejado en muchos proyectos, en muchas cosas, pero siempre que empecé a perder el miedo como a esa parte. Pero también ya como les platicaron, y les platicaba hace rato, no nada más he vivido en Ciudad de México y en Tampico y en Guanajuato. Después me mudé a Colombia. Fue un salto, fue la primera vez, ni siquiera fue la primera vez que yo salí a trabajar a otro país, fue la primera vez que yo salía de mi país. O sea, yo no tenía ni siquiera un pasaporte para poder salir. ¿Qué pasa? Que me voy y yo dije, sí, ya, vámonos de aquí, vamos a ver, vamos a conocer, vamos a generar, vamos a ver qué podemos hacer dentro dentro de mi rubro, pero en otros países. Y no nada más te enfrentas a estar lejos, te enfrentas a un idioma diferente, que si bien en Colombia hablan español, había cositas que a mí me sacaban mucho de onda, ¿no? Por ejemplo, me decían, tienes un balcón porque ahí te puedes sentar a tomar un tinto. Y yo decía, pues un vinito, sí. Y no, pero realmente ellos estaban refiriendo a un café. O ellos me hablaban de panela y yo pensaba en un queso y resulta que ellos estaban refiriendo al piloncillo. ¿Sabes? Son cositas como muy pequeñas que si bien es el mismo idioma, empiezan a generarte como algo distinto en tu cabeza, te empiezas a dar cuenta que las cosas no son necesariamente como tú las conoces, el cambio de la moneda, la cultura, nuevas costumbres, nuevas culturas, que si bien tú sigues viviendo de las tuyas, es algo que lo que te empiezas a pegar, a lo que te empiezas a vivir, a ser parte de y a encariñar también. El clima fue algo, y algo muy difícil también es el tema, por ejemplo, de la familia. Yo a lo mejor viviendo en Ciudad de México veía a mi familia 3 veces al año, 4 veces al año, y era interesante como poder ir a verlos y que bien, que estén bien, se cuidan, y me regresaba. Ahorita ya tengo 4 años que no los veo, pero por lo mismo, o sea, al final, algo que aprendí en Colombia y se me quedó muy grabado, me lo dijo una persona con la que trabajé allá, y me decía, Tino, crecer duele. Y tiene razón, crecer duele en muchos aspectos, y no necesariamente como no como un dolor físico, sino salirte de tu zona de confort te hace sentir incómodo, y eso puede ser un tipo de dolor. A eso me refiero un poco, y a eso se refería él también cuando me lo dijo. Muchas veces el salirnos de la zona de confort, el salirnos de nuestro país, el aprender otras cosas, nos hace sentir inseguros, nos hace sentir vulnerables, pero al final, cuando empiezas a entenderlo, le empieza a tomar un cariño particular. Luego de ahí me vengo para acá, para Dubái, y yo no hablaba, bueno, cuando yo llegué, Dubái es un país que se habla árabe 20% e inglés la mayor parte del tiempo. Yo dije, no, pues yo con lo que hablo de inglés me puedo comunicar y yo lo hago bien. Y llegué acá y no entendía un carajo. Entonces, ahora sí ya era otro idioma, era otro tipo de comida, era otro tipo de cultura completamente. O sea, por ejemplo, yo traigo tatuajes en los brazos y acá no es tan bien visto. Ahorita les voy a platicar algo que acaba de pasar hace 2 semanas aproximadamente, en una campaña que me hicieron algunas fotografías y no podían salir tatuajes porque no era bien visto, sobre todo aquí en Arabia Saudita, que también va a salir por allá. Entonces, fue otro volver a empezar, fue otro volver a aprender, a conocer gente, a reestructurar tus creencias, a reestructurar lo que ya creías conocer, y volver a reaprender. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a vivir cultura aquí, cultura acá, cultura allá? Como les decía hace rato, empiezas a generar cosas distintas, empiezas a generar un crecimiento. ¿Por qué? Porque si bien ahora tengo el conocimiento de la cultura colombiana, de la cultura árabe y de la cultura mexicana,
el punto en común de esas tres soy yo. Entonces, eso yo trato de utilizarlo a mi favor y poder crear ilustraciones, poder crear proyectos que puedan representar lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy sintiendo a lo mejor en estos momentos también. Esta ilustración representa mucho la relación que yo tenía o que tengo, que antes estaba a larga distancia y era como la paciencia, la manera de encontrarme, cómo hacíamos que con 10 horas de diferencia las cosas funcionaran, la paciencia que ella me tuvo o que me ha tenido y el apoyo que me ha generado. Entonces fue como una manera de representar lo que yo estaba viviendo en ese momento. Este es otro ejemplo claro como de los proyectos, ¿no? El tigre, que acá mucha gente, algo muy común cuando yo llegué acá era, las primeras preguntas eran de la gente de México o de Colombia, de mi familia por allá, era, ¿ya te subiste a tu camello? ¿Ya tienes tu camello? O si es cierto que hay muchos tigres por allá. Entonces, era como el representar un poquito la cultura de Dubái, la cultura de sneakers, la cultura como de este footwear que se está viviendo, que es algo que a mí me gusta mucho. Entonces, encontrar ese punto medio, ¿no? Y con esta flor, que son como elementos vivos que a mí que me hace representar como elementos de cuidado, elementos que tienes que tener cuidado, que cuidar, que ser como condescendiente con ellos, ¿no? Además, como encontrar esos elementitos que pudieran conectar. Además, traté de conectar la ilustración de los sneakers con la ropa de la chica y vaya, buscar un poquito como la conexión entre estas tres culturas y verlo plasmado en una ilustración. Por acá también ha tenido la oportunidad de trabajar en algunas ilustraciones para el Museo de Sharjah, que es un emirato que está por acá, a 40 minutos de Dubái. Algunas ilustraciones para una exposición de Christian Hans Andersen, que es el creador de La Sirenita. Ya falleció, pero se le hizo algún homenaje y se generaron con algunas ilustraciones para un libro y ilustraciones que vivieron dentro de esta exposición. Y si se fijan, es un estilo de ilustración completamente distinto, porque como decía Ina hace rato, a mí también me gusta jugar. Yo siento que por mi personalidad, si yo me encasillo con un estilo de ilustración, yo me voy a aburrir muy fácil. Y lo que yo quiero de la ilustración principalmente es que me divierta, disfrutarlo, que si estoy estresado, yo llegue y me ponga a dibujar un rato y eso me haga sentirme liberado. En México, en Colombia, así fue siempre. Yo incluso acá, yo tengo un trabajo en el que hago cosas para los clientes que son bajo sus guidelines y llego acá un poquito y necesito sacarme de la caja que a lo mejor el cliente te puede mantener y lo hago por medio de estas ilustraciones. Entonces, me ayuda en muchos sentidos estar haciendo proyectos personales. Después, el año pasado, a finales, en diciembre, se llevó a cabo la Fórmula 1, la final del Grand Prix acá en Abu Dhabi, y tuve la oportunidad de trabajar con Aramex. Aramex es una compañía de envíos tipo FedEx, tipo DHL, y querían plasmar lo que ellos hacen y llevarlo al mundo de la Fórmula 1. Entonces fue como algo diferente también, como vamos a divertirnos, vamos a encontrar el punto medio entre estas dos cosas y a generar algo atractivo para eso. Igual, Adport Groups, que era... es un grupo, es una compañía de puertos marítimos y eran parte de esta Fórmula 1 y entonces encontramos como la manera de generar ilustraciones para celebrar que son parte o como sponsors de la Fórmula 1 acá. Igual otro estilo de ilustración diferente porque el proyecto así lo meritaba, porque el cliente así lo requería, entonces fue un poco también como a podernos
enfocar en lo que las necesidades del cliente en este aspecto. Luego trabajamos, aquí si se pueden dar cuenta, es un poquito más como mi trabajo del día, como lo que, aquí tuve la oportunidad de ser más yo. Hace poco, y gracias a que, si bien a mí me gusta mucho estar trabajando proyectos con tenis, que si bien son para mí, los comparto en mis redes sociales, como les decía, ahorita tenemos un montón de plataformas como Behance, como Instagram, como Facebook, como Twitter, donde podemos compartir de manera gratuita nuestro trabajo y generar un portafolio. Gracias a eso, una empresa, una compañía acá de sneakers ve mi trabajo, me escribe y me dice, Tino, oye, ¿te gustaría ser parte de una campaña? Vas a hacer como la imagen de Vans en Dubái, bueno, UAE y Arabia Saudita, ¿no? Aquí es donde les decía que me tomé unas fotos, ellos me vistieron así y me vinieron aquí a la casa, me tomaron fotos, desarrollamos esta ilustración y fue un poco tricky. Aquí se ven los tatuajes, pero pues era como, Tino, tápate ahí un poquito con la chamarra, Tino, esto. Es como parte de reaprender cosas como muy sencillas que para nosotros podrían ser, por ejemplo, escribir con la mano izquierda acá no es fácil, no es posible porque la mano izquierda para ellos es considerada como impura, ¿no? O sea, cositas así que tienes que ir reaprendiendo poco a poco. Entonces, por eso, si algo les puedo recomendar y si algo quisiera yo dejarles es, siempre que hagas algo, tu proyecto, un proyecto personal, un proyecto para cliente, un proyecto incluso para la escuela, hazlo lo mejor posible porque nunca sabes quién lo va a estar viendo y quién va a requerir algo como lo que tú estás haciendo en ese momento. Entonces, atrévete a compartirlo, atrévete a hacerlo, siempre da el 100% de ti y enfócate, esfuérzate, siempre con tus metas en mente para poder generar. A lo mejor pasa también, a mí no siempre tuve mucho en la cabeza qué es lo que quería, llegué a un punto en el que me sentía perdido y eso me permitía también hacer otras cosas. Entonces, de repente, dependiendo en qué etapa de la vida nos encontremos, siempre se le puede sacar como un provecho para poder generar, para poder crear. Entonces, siempre trata de hacer lo mejor posible lo que estés trabajando y compártelo, comparte tu trabajo, comparte lo que estás haciendo. Si, yo me acuerdo cuando yo empezaba, compartía pequeños pedazos como un sneak peek de qué es lo que estaba trabajando, y lo compartí aquí en Instagram, lo compartí en Twitter, lo compartí en LinkedIn, lo compartía. Con el tiempo, poco a poco pude identificar en dónde estaban las personas a las que yo quería que conocieran mi trabajo. Hasta hace poco me pasó con este proyecto de Vans que les mostraba, que yo tenía mi Behance muy descuidado, o sea, llegué a un punto, incluso borré todo y tenía 1 o 2 proyectos y de repente me escribe estos chavos para el proyecto de Vans y me dicen, oye, pues vimos tu trabajo, nos gustaría como hacer algo en conjunto, mira, que bla, 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 bla. Y mi primer duda fue como, oye, perfecto, sí, hay que hacerlo, hagámosle, pero una duda, ¿en dónde viste mi trabajo? Y me dijeron, mira, llegamos por medio de Behance. Y de ahí nos fuimos a Instagram. Y de Instagram conseguimos tu email y te escribimos. Entonces, ahí me di cuenta también yo de que no, ok, tengo que echarle más ganas también a mi portafolio en Behance, ¿sabes? También trabajando como en un website, tratando de tener todo mi trabajo y generar una marca también, porque independientemente de que yo trabajo para alguna empresa, yo como Tino Nájera tal cual, yo soy una marca y yo tengo mis redes sociales como Tino Nájera, @Tino Nájera, mi website es Tino Nájera, Behance Tino Nájera, ¿sabes? Entonces trato también de tener una consistencia en mis redes sociales para que a la gente se le sea fácil encontrarme. Entonces, les recomiendo mucho que empiecen a compartir lo que estén haciendo, que salgan de su zona de confort, que investiguen, que encuentren
esa zona, esa zona en donde empiezan a salirse de lo que ya saben, de lo que son buenos, y empiezan a explorar, a lo mejor empiezan a trabajar, a mezclar, no sé, escultura con ilustración, y a lo mejor están haciendo fotografía con ilustración, o técnicas digitales mezcladas con técnicas aguadas, o como acuarelas y esas cosas, no sé. Pueden empezar a trabajar y a generar cosas distintas, cosas que a ustedes les gusta, que a lo mejor en este momento les pueden parecer interesantes, y pueden empezar a explotar y a trabajar más acerca de eso. Entonces, sálganse de su zona de confort. A veces no es tan fácil porque nos estamos poniendo en una zona en donde no nos gusta, en donde no es cómodo, pero justamente es de esos momentos en donde más aprendemos, en donde más crecemos. Por eso yo creo que el éxito es aprender de ir a fracaso en fracaso, como dice esta frase, ¿no? Pero sin desesperarse, tener paciencia, encontrar lo bonito de esos fracasos y no repetirlos, o si se van a repetir, que se equivoquen. Por ahí en algún libro leía, equivócate y equivócate otra vez, pero equivócate mejor. Entonces, si vas a equivocarte, está bien. Si no te equivocas, pues no estás a lo mejor saliéndote de esa zona en la que deberías de salirte. El equivocarte permite como aprender, permite como crecer. Entonces, dale para adelante, anímate a hacer las cosas, y recuerda que la pasión más el esfuerzo te van a traer el éxito que tú buscas. Gracias. Este ha sido el webinar Ser Fadu. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Dale like y activa la campanita. No te pierdas nuestra próxima entrega.